Celebramos el Día de las Madres viajando a la Revolución Mexicana. Muchas felicidades a todas las que nos ven. Un fuerte abrazo, mamá, a la mamá de Laura, a todas las mamás que trabajan en Canal 22. Con todo nuestro cariño, muchas felicidades. Y además es martes de enfoques, tenemos un invitado de super lujo que echará a volar nuestra imaginación. Mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto de verdad estar contigo, y sí me sumo a la felicitación a tu mami, a mi mami, a la mamá de nuestros compañeros y compañeras en Canal 22 y a las que trabajan también, a nuestro público. Desde luego, un abrazo con mucho cariño. ¿Qué seríamos sin nuestra mamá? Nada, Pues absolutamente. nada. Saludos a Laura Regis, también felicidades en la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Que es también mamá? Que también es mamá, por eso felicidades. Y tenemos que empezar con una triste noticia, lamentabilísimo. Les platico que se fue un maestro, uno de los grandes representantes de la fotografía, de la nota roja en nuestro país, un referente indiscutible del fotoperiodismo. Esta noche recordamos con mucho cariño y con una profunda tristeza también al maestro Enrique Metinides. Falleció hoy a los 88 años Enrique Metinides, ícono del fotoperiodismo nacional que forjó su carrera en un género que para muy pocos es vocación, la nota roja. Apenas tenía 12 años cuando logró que publicaran una de sus fotografías. Con esto se ganó el apodo de El Niño. Fue asistente aprendiz de un fotógrafo del periódico La Prensa y desde esa edad retrataba accidentes, cadáveres, incluso presos en la prisión de Lecumberri. Persiguió varios temas para retratar por diferentes etapas. Igual cubría suicidios, homicidios o accidentes. Registró magistralmente el terremoto del 85. Buscaba fotografiar lo que no vemos a simple vista. Buscaba el ángulo y la luz, donde todos veían dolor, sufrimiento y horror. Con su labor periodística y registro gráfico de la violencia, llamó la atención del cineasta documentalista Trisha Ziff, quien realizó un documental sobre la vida y obra de Metinides, El hombre que vio demasiado. Reconocido tanto por el gremio periodístico como por el mundo de la fotografía y querido por todos, descansa en paz, Enrique Metinides. Un gran testigo de una etapa importante y larga de nuestra historia, Enrique Metinides. Y bueno, hoy en el Día de las Madres vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a revisar nuestra historia para saber cómo fue la primera celebración de la maternidad en el México postrevolucionario. 100 años han pasado desde que comenzó la celebración del 10 de mayo en México, pero ¿cómo era nuestro país? En 1917, en la ciudad de Querétaro, cuando se está elaborando la Constitución, un grupo de mujeres exigen la ciudadanía. Yucatán está en un momento muy fuerte, ¿no? Con muchos cambios. Maestras y maestros están en estas campañas ahora del control natal, y es porque en marzo de 1922, desde febrero, marzo, llega una cartilla que se llama La Brújula del Hogar, de una enfermera estadounidense, Margaret Sanger, y entonces van a empezar a distribuir esta cartilla que habla acerca de la importancia también de la anticoncepción como una cuestión de mejora de vida. El periódico Excelsior, con el apoyo de la SEP de José Vasconcelos y la Iglesia, se invita a la población a celebrar la maternidad. Toda esta campaña empieza a generar un choque, y entonces llega a nivel nacional, llega a discusiones a nivel nacional, y el 13 de abril de 1922, el director de Excelsior, Rafael Alducín, dice: saquemos una convocatoria para celebrar el Día de las Madres, ¿no? Y es cuando se propone que se celebre el 10 de mayo. Como un ejemplo, en Estados Unidos se celebraba el 10 de mayo. Entonces dice, yo propongo que también sea el 10 de mayo. Fue pues un día creado, ¿no? Como para contrarrestar pues este activismo que se estaba dando en Yucatán. Las escuelas comenzaron los festivales y los comercios daban opciones como ir a comer a cierto lugar o comprar algún utensilio del hogar. Además, el cine fomentó el estereotipo de madres mexicanas sacrificadas y abnegadas. Con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se premió a las mujeres que tenían más hijos, ya que estos servirían a la patria. Este estereotipo, esta creación, también te da la posibilidad de crear conciencia de decir, o sea, hay otras maneras de ser madre, hay otras maneras de enfrentar la maternidad, o hay otras maneras de decidir sobre la maternidad, no va a ser ya como tu única opción.
Si quieres saber más sobre esta celebración, Angélica Noemí Juárez Pérez impartirá la conferencia Maternidad en la Revolución Mexicana, 100 años de la primera celebración. Será este jueves 12 de mayo a las 17 horas en el Museo Nacional de la Revolución. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues reiteramos nuestra felicitación a todas las mamás que nos ven esta noche. Y cambiando de tema, el próximo 19 de mayo, Elena Poniatowska celebra 90 años de vida. Vamos a tener, por supuesto, programación especial, pero las celebraciones ya comienzan, están ya a la vuelta de la esquina y la primera de ellas será en la UAM. Vamos a ver cómo van a celebrar la trayectoria de esta gran escritora mexicana. El próximo jueves 12 de mayo, la Universidad Autónoma Metropolitana rendirá homenaje a la escritora y periodista Elena Poniatowska por sus 90 años de vida. Para nosotros era muy importante llevar a cabo esta celebración, rendirle fiesta. Creo que es una ocasión de festejar este aniversario porque, bueno, justamente más allá de todo el trayecto súper prolífico de la escritora, pues ella recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma en el año 2000. La autora de libros imprescindibles como La noche de Tlatelolco y Hasta no verte, Jesús mío, estará acompañada por la cineasta María del Carmen de Lara, el caricaturista Rafael Barajas el Fisgón y su hijo mayor, el doctor Emanuel Aro Poniatowski. Quisimos invitar a sus amigos personales que también tienen conexiones importantes con la propia universidad. Así quisimos que fuera una conversación como muy calurosa, muy contenida, a partir justamente de poner en un primer plano, de visibilizar todo el aporte de la obra y de la carrera literaria y también periodística de la propia Elena Poniatowska. Además de la charla, habrá un concierto de violonchelo y piano, así como un recital de bolero a petición de la homenajeada. La ceremonia de entrada libre tendrá lugar en el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM el jueves 12 de mayo a las 13 horas y podrá seguirse en las redes sociales de la institución. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Coyoacán celebra 500 años de su ayuntamiento con una serie de actividades y un programa de políticas públicas nuevo que se va a desarrollar a lo largo de 3 años. Este es el reporte completo. Con motivo de los 500 años del Ayuntamiento de Coyoacán, primer recinto de su tipo en el México novohispano, la alcaldía presentó el programa Coyoacán es el museo. Por ejemplo, tenemos música virreinal, tenemos un recuento de los siglos de las danzas, o de la danza y del ballet, de grandes ballets mexicanos, también de nuestra orquesta sinfónica. A partir de los 500 años se inicia el proyecto para convertir a Coyoacán en un museo. Coyoacán es el museo con, tal como va a ser un museo como funciona un museo, se le da toda la estructura. De manera transversal, Coyoacán es el museo alcanzará todas las áreas de trabajo de la demarcación con un programa cultural, de infraestructura y rescate de patrimonio. Así es que vamos a tener actividades en estos 15 días, que son las fiestas para iniciar el Coyoacán es el museo y para valorar nuestra memoria por los 500 años, pero el programa dura 3 años y a lo largo de los 3 años vamos a desarrollar política pública de conservación, restauración de inmuebles, de jardines históricos, también de nuestros pueblos y barrios. Bajo esta perspectiva, las dinámicas de movilidad que determinan flujos de personas y dinámicas socioculturales serán tomadas en cuenta. Como todo museo va a tener un estudio de movilidad y vías de movilidad, en lo que estamos pensando los biciestacionamientos y privilegiar los accesos del peatón y de las bicicletas. Sigue habiendo circulación de alto tonelaje en nuestras calles. Todo eso, como usted ha visto, ya se ha anunciado que se va a tomar medidas para proteger nuestra zona histórica, nuestro museo. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y entre las actividades para celebrar estos 500 años, la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles se suma con una muy singular exposición. Vamos a ver de qué se trata. La Virgen de Guadalupe es sin duda una de las imágenes más reverenciadas y representativas de la cultura mexicana. Guadalupe Tonantzin, 500 años de mestizaje en México, es la exposición que se inaugura en el marco de las celebraciones por los 500 años del Ayuntamiento de Coyoacán, que en su mayoría incluyen lienzos y esculturas. Figuras también, hay unas de piedra, hay una figura que perteneció al artista Roberto Montenegro, hay otras que están hechas en bronce. Lo que hay interesante aquí que vino es una invitación del emperador Maximiliano a una fiesta sobre la Virgen de Guadalupe. Son alrededor de un centenar de piezas pertenecientes a la colección de Rodrigo Rivero Lake, quien destaca la representatividad de la Virgen como elemento de unión e identidad. Realmente creo que es el lazo de unión más importante que tenemos los mexicanos, en la cual se demuestra no nomás una madre que nos adopta, nos quiere, nos protege, sino también que nos quiere guiar en una forma en la cual, pues, nada más el amor al prójimo creo que puede ser una de las mejores metas que podríamos tener. Es realmente una promotora de lo que es la mexicanidad, que tanta falta nos hace tener una conciencia de que somos mexicanos y como mexicanos debemos estar unidos. La muestra ya ha sido exhibida en 7 recintos y ahora Guadalupe Tonantzin, 500 años de mestizaje en México, llega a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán, en donde permanecerá durante 3 meses. Noticias 22, Víctor Gaspar. Al regresar, el Festival Marvin, música y nuevas tecnologías, en un instante después del corte. Y continúan los homenajes para celebrar el legado del maestro Francisco Toledo, ahora desde la perspectiva de la fotografía. En el Museo Cabañas de Guadalajara se inauguró la exposición Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía, una muestra integrada por más de 400 imágenes y documentos que cuenta la relación que tuvo el artista juchiteco con el arte de la luz, cuyo gusto nació en la adolescencia mientras observaba una obra de Manuel Álvarez Bravo. Se le abrieron los ojos a la fotografía como arte, ¿no? Y después esto va a propiciar que él ya en sus años pues muy posteriores, ¿no? Cuando regresa a Oaxaca a finales de los 80, funda poco después el Centro Álvarez Bravo y desarrolla la colección, que es una parte muy importante dentro de esta exposición. La exposición inicia con obras de Toledo vinculadas con la fotografía. Incluye obras de las series dedicadas al maíz, instantáneas, imágenes intervenidas, retratos de Francisco Toledo hechos por artistas nacionales e internacionales, así como piezas de su colección que está integrada por importantes fotógrafos mexicanos. Lo que refleja es mucho, pues lo que hoy en día es bastante común hasta cierto punto, que es la defensa de los pueblos indígenas, de su cultura, de sus lenguas, ¿no? De todo lo que en su momento este modelo que desarrollaron en Juchitán, pues se puede decir que es precursor en buena medida. Esta muestra permanecerá hasta el mes de septiembre. Noticias 22, Óscar Cortés. 2 hermanas se aventuran a reencontrar el pasado y reflexionan sobre la maternidad en el teatro La Capilla. Veamos. Podríamos irnos a dónde, a Baja. El machismo, el aborto y la maternidad son abordados desde el arte y con un toque de humor ácido en la obra de teatro Las Profetas. Bajo la dirección de Daniel Sosa Derat, la propuesta escénica, escrita por Carlos Alfonso Nava, cuenta la historia de un viaje que emprenden 2 hermanas, Mariana y Carla, en busca de sus orígenes. ¿Qué dices? Mariana es una chica que fue abandonada en un orfanato a los 6 años de edad, y a los 36 años de edad, que es donde nosotros la encontramos, se embaraza
producto de una violación y entonces no sabe si quiere tener al bebé o no lo quiere tener. Y entonces para poder tomar esa decisión decide ir a buscar el origen del rechazo y de la violencia que ha vivido desde que nació, que es su papá. ¿Va a contestar? No lo sé. No. Con la participación de los actores Alejandra Ramos, Epi Vélez, Julio César Luna, Julio Escartín y Meraki Pradis, la obra muestra al público 2 escenarios: la ilegalidad del aborto y un orfanato que es también un centro de rehabilitación para padres que abandonan a sus hijos, en el que los tratamientos incluyen mezclar a las personas con los animales para que los defectos de los individuos sean suplidos por las virtudes del instinto animal. Ayudarlo a ser un mejor padre a costa de su humanidad. Entonces lo que vemos también a la par de la historia de Mariana y Carla buscando a su padre es el tratamiento que le hacen al padre de Mariana y de Carla, Franco se llama, la primera vez que se interna en Iceland, que es el centro de rehabilitación. Y vemos cómo él se va transformando en un animal marino y todo lo que tiene que atravesar y cómo su propio machismo y su propia misoginia se ve enfrentada en ese proceso de transformación que él vive. Las Profetas se podrá ver todos los miércoles a las 8 de la noche hasta el 25 de mayo en el Teatro La Capilla. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Qué es jirafa? ¿Usted qué animal es? Y ya lo anticipaba Laura, del 25 al 27 de mayo podremos disfrutar de una nueva edición del Festival Marvin Getaway, ese lugar donde la música encuentra salida por medio de las nuevas tecnologías. Durante la pandemia, la revista Marvin se las ingenió para llevar al mundo digital su festival musical anual, celebrado en el circuito Roma Condesa. Así, nació el Festival Marvin Getaway. De tener 18,000 personas yendo y viniendo en el circuito de la Roma Condesa en 2019, para 2021, con el primer festival Getaway, pudimos tener más de 350,000 conectados únicos, lo cual nos hace mucho sentido. Tras el éxito de su primera edición, el Festival Marvin Getaway regresa del 25 al 27 de mayo para presentar en modalidad híbrida más de 60 actos musicales de todo tipo, además de actividades gastronómicas y deportivas, conferencias, charlas, talleres y torneos de videojuegos. Durante 3 días, el festival podrá seguirse de forma gratuita a través de la plataforma propia del festival y de los canales de Twitch de Amazon Music México y Estados Unidos, contando con escenarios virtuales repartidos en diversas latitudes del mundo y sumando un escenario presencial en la Ciudad de México. Es un evento pues con un formato muy televisivo, es un formato también corto para los proyectos musicales. Sé que hay muchos fans de todos los proyectos musicales que tenemos en el cartel, pero precisamente para tener dinamismo pedimos shows cortitos. Entre los artistas que participarán en esta edición destacan los grupos mexicanos Camilo VII y Belafonte Sensacional, la cantautora francesa Clea Van Sant, la compositora chilena Francisca Valenzuela y los españoles Triángulo de Amor Bizarro y Cristina Rosenbinge. Hola pandilla de Canal 22, yo soy John Villicaña del Festival Marvin y los invito a que pasen a festival.marvin.com.mx a llenar su registro para que los días 25, 26 y 27 de mayo sean parte del Festival Marvin Getaway. No se pierdan los shows y los actos de músicos como Triángulo de Amor Bizarro, el Belafonte Sensacional, Cristina Rosenbinge y un largo etcétera de proyectos con gran propuesta. Y recuerden, todas las actividades son gratuitas. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. El jurado del premio Pulitzer reconoció a todos los periodistas ucranianos por su cobertura durante la invasión rusa. Aquí los detalles. En el marco de su entrega de reconocimientos anual, el jurado del premio Pulitzer decidió otorgar un galardón especial a los periodistas ucranianos que contra toda adversidad han dado cobertura a la guerra en su país, informando al mundo sobre lo que allí sucede a casi 80 días de que iniciara la invasión rusa a territorio ucraniano. En nombre del jurado de los premios más prestigiosos de la prensa estadounidense, la editora Marjorie Miller manifestó que con esta distinción especial han querido reconocer el valor, resistencia y compromiso con la información veraz de los periodistas ucranianos, quienes han perseverado para ofrecer una imagen precisa de una realidad terrible
pese a los bombardeos, los secuestros, la ocupación e incluso los caídos en sus filas, pues estima que una veintena de periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su labor desde que inició la invasión rusa el 24 de febrero. Y esta noche en Zona Violeta escuchamos el comentario de Patti Betaza. Muy buenas noches. Se cumple una semana de la tragedia que enlutó al pequeño poblado indígena de Chicapa de Castro, Oaxaca. 4 hermanos, 3 niñas de 8, 5 y 3 años y un bebé de 10 meses fueron asesinados en casa. De acuerdo con las investigaciones, la madre de los pequeños fue quien les habría dado muerte. El impacto de esta nueva tragedia fue tal que se declararon 3 días de luto en la localidad enclavada en el Istmo de Oaxaca. Aquel lunes, 2 de mayo, los menores fueron encontrados muertos, abrazados y junto a ellos la madre herida también del cuello. De acuerdo con medios locales, la mamá de 27 años les habría dado muerte, porque así lo dijo cuando fue trasladada al hospital y después intentó suicidarse, pero no lo logró. El padre fue quien los encontró al llegar a su casa esa tarde de lunes. Las autoridades determinaron que la causa de la muerte de los niños fue producto efectivamente por lesiones con un objeto punzocortante. Después de haber sido dada de alta, la madre fue detenida como probable responsable del delito de homicidio calificado en contra de sus 4 hijos. Se informó que sería sometida a una valoración psiquiátrica para determinar su estado de salud mental. Algunas organizaciones sociales como Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos hicieron un llamado a no criminalizar a la madre y pidieron investigar el caso con perspectiva de género a fin de evaluar las circunstancias reales que llevaron a esta lamentable tragedia. Según medios oaxaqueños, existen antecedentes de violencia por parte del padre de los niños. El homicidio de estos hermanos debería de prender las alertas para saber qué está ocurriendo en el interior de los hogares de este país. No deberían ser considerados hechos aislados. Datos oficiales revelan que durante la pandemia aumentaron 24% los casos de violencia intrafamiliar. Es pobreza, es marginación, es desigualdad, es violencia machista. Finalmente es violencia y la violencia tiene múltiples rostros. ¿Qué fue lo que llevó a Arely N. a poner fin a la vida de sus 4 hijos y a intentar sin éxito terminar con la suya? ¿Qué se está viviendo realmente en nuestros hogares? ¿Y qué estamos haciendo para evitar más tragedias? Soy Patricia Betaza. Muy buenas noches. En la mesa de debate 22, Gaby Tlaseca y el analista en Economía y Finanzas, Pedro Tello Villagrán, van a hablar sobre el enemigo público de las familias, la inflación. Buen tema, no se lo pierdan, 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Regresamos. Y también fue un 10 de mayo, pero de 1508, cuando un pintor de Caprese, Italia, llevó sus andamios y empezó a esbozar los primeros trazos del fresco que hoy se conoce como una de las obras universales en la Capilla Sixtina. A petición del Papa Julio II, el 10 de mayo de 1508, el pintor, escultor y arquitecto italiano Miguel Ángel Buonarroti comenzó a trabajar los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. La misión era todo menos sencilla: representar las 9 historias del Génesis en una superficie de más de 500 metros cuadrados. Con 33 años de edad, el prodigioso pintor aceptó el reto y empezó a dar forma a una de las obras pictóricas más complejas y bellas que haya visto la humanidad. Tras 4 años de arduo trabajo solitario, a más de 20 metros de altura, la obra fue concluida. Se calcula que cerca de 25,000 personas visitan diariamente la Capilla Sixtina para conocer el inmenso legado de Miguel Ángel. No obstante, no es necesario que el público mexicano viaje al Vaticano para ver la famosa escena de la creación de Adán, porque hasta el 19 de mayo, por lo menos, podrá recorrerse la réplica en tamaño real de la Capilla Sixtina que se ha instalado en el Zócalo capitalino.
El próximo 15 de mayo se cumple una década sin Carlos Fuentes. Y bueno, esta noche vamos a recordar parte de su legado desde la voz de la editora Mayra González. Que sin duda hay una parte muy imponente dentro de la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces es monumental, por supuesto. Terra Nostra, La región más transparente, Cristóbal Nonato, pues son obras imprescindibles, son obras que hay que leer. Pero me da la idea que de pronto dejamos eclipsadas otras obras que lo que pueden hacer es ayudar a acercar a los primeros lectores y a que le pierdan el miedo que a veces existen. Pero un libro que a mí me gusta mucho y que creo que puede conectar con nuevos lectores es Vlad. O sea, el vampiro chilango, ¿no? El vampiro chilango que inventó Carlos Fuentes, que lo puso en una casa en las Lomas y que es perverso y que está muy loco y que es muy cruel y que creo que puede conectar fácilmente con nuevos lectores. La silla del águila, para quienes disfruten de la política, ahí van a encontrar una actualidad que es mortal. Vlad es un cuentito. Y tiene de todo. O sea, tiene a la Ciudad de México, como bien dices, tiene una reflexión sobre la paternidad, tiene fantasía, tiene sexualidad, tiene la contradicción de los personajes, ¿no? El binomio entre este abogado aburrido que de pronto se ve metido en este problemón y por otro lado, pues el vampiro que está dispuesto a todo lo que sea necesario para seguir conservando su poder. Hay que recordar al Fuentes ensayista. El Fuentes ensayista es un lujo. El Fuentes conferencista es un lujo. La capacidad que tenía de, mediante la oralidad, dejar tan claras sus ideas, tan claras que al momento que las pasamos a texto, realmente parece como si hubieran estado, como si esas mismas ideas nacieran tanto para ser dichas como para ser leídas en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, hay fuentes, hay un Fuentes de no ficción que tenemos que seguir recuperando porque hay muchas ideas ahí en sus conferencias, ahí en sus ensayos, ahí en sus críticas que tienen que estar también sobre la mesa en la discusión de nuestro contexto cultural, social y político. Y a propósito de las diversas facetas de personajes famosos de nuestro México, hay otro que vale la pena celebrar y recordar este año. De hecho, 2022 es el año de Ricardo Flores Magón porque se cumplen 100 años de su partida. Escritor, filósofo, activista y muchas otras facetas. Una de ellas la que podemos explorar ahora en el Complejo Cultural Los Pinos. A partir de la correspondencia con María Talavera, Sara Estela Ramírez, Emma Goldman y Juana Belén Gutiérrez, simpatizantes del Partido Liberal Mexicano, la abogada y escritora Yelitza Ruiz nos presenta una faceta más humana de Ricardo Flores Magón. Esto a través de la lectura dramatizada Ricardo, Fragmentos del Hombre. Y es muy interesante porque cuando Yelitza, quien hace la adaptación histórica y literaria de esto, me propone que que hagamos esta lectura dramatizada hace 5 meses, porque además, dicho sea de paso, el trabajo de ellas y de ellos, pues ya tiene por lo menos 10 años. Esto es la punta del iceberg. El intercambio epistolar de Flores Magón es una fuente de consulta indispensable para quienes estudian su vida y su obra. En sus cartas podemos conocer su lucha, pero también su personalidad. Y son estas partes desde cartas que él se enviaba con Francisco y Madero, posteriormente con estas mujeres, hasta llegar con el amor de su vida, que fue María Talavera Bruce. Pero conocemos esta parte humana, lejos de cualquier periodista, cualquier escritor, cualquier dramaturgo, cualquier idealista incluso. Hay un ser humano antes de ello, con temores, con inquietudes, con amores, con enamoramientos también. Y él estaba enamorado, Ricardo, de 2 piezas fundamentales, que era María y su revolución, hasta el último día de su muerte. Ricardo, Fragmentos del Hombre, lectura dramatizada, se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos el 14 y 15 de mayo a las 17 horas. Posteriormente tendrá una gira por Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y probablemente en Kansas y Los Ángeles, California. Noticias 22, Alberto Aranda. La vida está asegurada y aseguradas están también el arte, la ciencia. Ariel Carlomagno celebra la diversidad natural y cultural de nuestro país en una colección de imágenes en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Vamos a visitarla.
La belleza de los paisajes, zonas arqueológicas, pueblos representativos, la biodiversidad, así como los rostros de quienes han ayudado a conservar las tradiciones que forman parte de la riqueza cultural del país, son algunas de las imágenes que forman parte de la exposición del fotógrafo Ariel Carlomagno, llamada Latidos de México. Justamente lo que nosotros intentamos hacer, mostrar y celebrar es que esa diversidad aún existe, que esa diversidad tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que mantenerla y alumbrarla para que tomemos conciencia de que esa cantidad maravillosa de pueblos originarios están aún diciendo: nosotros aquí estamos, nosotros merecemos ser respetados, nosotros merecemos ser visibilizados, y esa básicamente es la función de Latidos de México. Está conformada por casi 60 imágenes que fueron capturadas con un teléfono móvil para hacer un recorrido por 16 estados de la República. Nuestro trabajo está muy enfocado a cómo también estas minorías étnicas que están mucho más ligadas a ese mundo occidental están luchando de una forma increíble para mantener vivas sus tradiciones. Latidos de México permanecerá hasta el 22 de mayo en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Es poder ir a ese encuentro partiendo de esa premisa del amor que siento y de que sentimos por un país que merece ser narrado incansablemente e indefinidamente. Noticias 22, Óscar Cortés. En efecto, es fundamental conocer la gran diversidad de México, no solo a nivel cultural, no solo a nivel humano, sino también a nivel natural. Recordemos que hay 8 regiones naturales en nuestro país. Está la selva húmeda, la selva seca, el bosque, el desierto, los matorrales, por supuesto la región marina, que hablan de esta riqueza y de la preservación de la gente que lo habita. Estas imágenes que vemos nos invitan también, Laura, a reflexionar sobre la trascendencia de aprender a convivir con estos ecosistemas, de aprender a valorar esa gran riqueza, esa gran diversidad. Insisto, no solo como personas, sino también como cohabitantes del planeta Tierra. Exacto, sentirnos parte de él y no solamente usuarios de la Tierra, usuarios y dueños de estos bienes que tenemos. Rafa, el concepto de megadiverso es una idea que surge a fines de los años 80 y uno de los primeros países que es incluido dentro de este concepto, dentro de esta idea, de esta categoría, es México, por su enorme diversidad natural. Y en cuanto a culturas, pues también es uno de los países considerados con mayor diversidad cultural, con 68 pueblos originarios que tienen además una diversidad de lenguas, cada uno de ellos, junto con la India y junto con China. Ahí está México en esta diversidad cultural. Oye, más riqueza, Rafa, no se puede. El mismo Carlos Fuentes siempre hablaba de la potencia cultural y natural de nuestro país. Y ahí, bueno, pues sí, le ponemos rostro a quien quieran en el planeta, ¿no? Y a quien quieran, y con toda esta riqueza de plantas, de animales y de seres humanos que tenemos, todavía estamos a tiempo, que aprender a convivir y a coexistir. El planeta es de todos y eso va a seguir, de nosotros depende que siga, para las futuras generaciones cuando nosotros ya no estemos. Oye, además, un paseíto por las rejas de Chapultepec, ¿cómo se antoja? A mí la verdad es que me encanta esta gran idea, darse una vuelta por allá y ver estas imágenes como que nos trae un nuevo aire, ¿no? Y nos seguimos, y está vinculado, porque parte de esta riqueza también está donde tiene su origen la cuna totonaca, y siguen el Paseo Gandhi, llegan a las rejas de Chapultepec, y esto es lo que se van a encontrar. Enclavado en la zona norte del estado de Veracruz, el Totonacapan es una rica región cultural, donde la diversidad lingüística, la danza y la música, las artesanías y los rituales han servido de pilares para su preservación. La fotógrafa Alejandra Cerdeño Lance se dio a la tarea de capturar en imágenes este patrimonio, que ahora exhibe en la exposición Una mirada al Totonacapan. Estoy exponiendo 62 imágenes
Esta obra en realidad es un trabajo de vida. Yo llevo 20 años trabajando en el Totonacapan, con la gente totonaca, en varios proyectos, y esto me llevó a esta exposición. Hice 2 libros, uno que se llama El arte de ser totonaca y otro que se llama Mujeres de humo, que es de la cocina tradicional totonaca. Entonces de ahí salió toda esta obra. Básicamente son las danzas, las ceremonias, su arte, también lo sagrado, todos los altares, que es muy difícil entrar a esa intimidad. Y bueno, también una de las cosas principales es que es un tributo a la cultura totonaca. Alejandra Cerdeño se ha acercado a estas manifestaciones con la lente, pero también desde la confianza ganada en las comunidades a través de los años. Conoce bien la vitalidad de estas comunidades para preservar su cultura. Ellos han entrado en un proceso de orgullo, ¿no? De sentirse que realmente esto les pertenece, y ha sido todo un trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Ellos han estado trabajando profundamente en valorar su trabajo, y hay una escuela de tradición en donde están pasando este conocimiento a los más pequeños para que no se pierda la cultura. La exposición Una mirada al Totonacapan se exhibe en la Galería de las Rejas del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida Reforma, hasta el 5 de junio de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Erika Osnaya, a golpe de baqueta, nos comparte el beat de su vida. La percusionista y marimbista chiapaneca Erika Osnaya Ruiz utiliza la música como un método para alentar el aprendizaje de las nuevas generaciones. Con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 2021, ella desarrolla Percutiendo mis emociones, una propuesta narrativa y musical basada en su propia experiencia como música. La intención es que el público conozca las emociones que sentía en toda su infancia. Es un cuento en donde yo les platico la experiencia, es una historia vivencial, en donde, bueno, Marimérica es una niña muy musical y sufre hasta cierto punto porque pues no quieren que estudie música, ¿no? Fue como un cúmulo de emociones y de decir, bueno, yo quiero que los niños principalmente conozcan que no hay imposibles, que no hay, o sea, por muy grande que sea el reto, si te lo propones, lo vas a cumplir. ¿Cuál es la meta? Pues que a la gente le guste lo que haces, o sea, hablando musicalmente, ¿no? Aproximadamente 8 piezas. Es un proyecto un poco largo. Es música académica exclusivamente escrita para percusiones. Yo estoy escribiendo 2 obras de percusión corporal, en donde una de ellas exploro el cuerpo, tal cual, y en la segunda pieza está inspirada en mi hermano. Mi hermano tiene una discapacidad mental y motriz. El montaje desde distintos instrumentos también explorará cómo Erika Osnaya Ruiz se enamoró de las percusiones. La historia de Marimbérica se presentará en 4 conciertos a partir del mes de julio. Los avances de los trabajos de Erika pueden consultarse a través de sus redes sociales. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de hacer una pausa, no se pierdan al regresar la entrevista con un artista que nos ha dado más alas que cualquier bebida energética. Ya verán de quién se trata. A lo largo de este martes, una de las obras más icónicas de Andy Warhol se mantuvo como tendencia en redes sociales. Vamos a ver por qué. Esta serigrafía con el icónico rostro de Marilyn Monroe, una de las 4 que el artista pop Andy Warhol hizo de la actriz, se ha convertido en la obra de arte más cara del siglo XX, vendida en una subasta pública. Anoche la casa Christie's de Nueva York cerró la venta a un precio de martillo de 170 millones, que tras la suma de tasas e impuestos alcanzó la cifra de 195 millones de dólares, que superan así el récord que ostentaba un Picasso vendido en 2015 por 179 millones.
La obra titulada Shot Sech Blue Marilyn y producida en 1964 fue adquirida por un comprador cuya identidad aún se desconoce. 35 años han pasado desde su deceso y Andy Warhol sigue siendo tendencia, muy por delante de esos 15 minutos de fama que nos auguró a todos. 195 millones. No traigo cambio. No traes cambio. Mejor, ya les dimos muchas pistas. Vamos a descubrir quién es el invitado esta noche en Enfoques. Libertad, movimiento, naturaleza, ficción y cotidianidad materializados en bronce. Su obra escultórica ha recorrido el mundo, se ha instalado en el imaginario colectivo de numerosas ciudades y se ha vuelto parte de la vida de cientos de miles o millones de personas. Jorge Marín, gracias por aceptar esta plática con Canal 22. Vamos a recorrer algunos aspectos de tu trayectoria y a conocer tu trabajo, tu obra actual. De verdad, un placer platicar contigo. Bueno, gracias a ti, Laura, por invitarme, por compartirme tu espacio para llegarle a todo tu público, que sé que es mucho y muy diverso. Así que gracias de verdad por tomarme en cuenta. Y bueno, esas bonitas palabras que dices de mí, te lo agradezco. Jorge, me imagino que desde muy pequeño fue notoria, surgió tu creatividad en la plástica. ¿Cuándo empiezas a elaborar tus primeras piezas escultóricas o protoesculturas, tus primeros guiños hacia este oficio, esta profesión, esta vocación? Fíjate que eso se lleva definitivamente en la genética, lo tengo bien comprobado, porque mira, de mis primeros recuerdos, y no exagero, es cuando veía yo los dibujos que hacía mi papá, que era arquitecto y por lo tanto hacía perspectivas de sus proyectos, yo no podía entender cómo le hacía para ver la tercera dimensión. O sea, eso me inquietaba muchísimo. Entonces trataba de entender la tercera dimensión. Tú sabes que los niños dibujan en 2 dimensiones, que es alto y ancho. Entonces yo decía, ¿cómo logra hacer una profundidad en el papel? Entonces, pues ya se lleva en la sangre. De lo primero que recuerdo es pues esto, por ejemplo, o el juego con plastilina, que era muy recurrente, o con barro en mi casa. Entonces estaba la mesa puesta para que yo fuera escultor, honestamente. Y se me facilitó todo. Además, siempre tuve el apoyo de parte de mi casa, de mis papás. Así que es súper buena onda. Tuve una suerte maravillosa en ese sentido. Ahora, Jorge, en la historia universal de la escultura, el cuerpo humano ha ocupado un lugar central. Tú eres heredero, desde luego, de esa tradición, de esa historia. A la vez has innovado en la representación, incorporando la fantasía, la animalidad, la sacralidad al cuerpo. Todo esto en un lenguaje muy propio. Encontrar ese algo, esa gramática, esos asuntos que planteas en tu obra, es un trabajo que supongo nunca termina. Es una exploración constante. Sin embargo, sí debe haber un punto en el que, la gente, la crítica y sobre todo tú empiezas a decir, esto ya se parece a lo que quiero expresar. ¿En qué momento te ocurrió esto? Bueno, no me ha ocurrido. Nunca he llegado a la satisfacción total. Dice por ahí que la frustración que causa el terminar una obra es lo que nos lleva a empezar la siguiente. Y coincido bastante. Fíjate que cada pieza que termino, por más que me pueda gustar el discurso que tiene, la carga, el mensaje, el concepto, digo sí, pero si lo hubiera dado un poco más. Y es lo que me lleva a hacer la siguiente pieza. Entonces siento que no he encontrado por lo menos el lenguaje terminado, pero sí el símbolo de la figura humana, como bien lo dices, es un símbolo fantástico, maravilloso, pero es un reto enorme para quien lo toma, porque pues tenemos como 5,000 años atrás de personas tomando el símbolo de la figura humana para hablar y para expresar. Entonces, poderle dar una personalidad a eso, sí que me parece no sé ni cómo definirlo, pero es una suerte que yo haya podido encontrar. Este plus o esta característica que le doy al ser humano, que parece que sí, Jorge Marín tiene una opinión de lo que es la figura humana. Y eso es un reto enorme, es como resignificar el círculo, ¿me entiendes? Es complicado, pero
pero se puede sin duda porque también el discurso humano y la cabeza de los seres humanos pues no se agota, es inagotable, entonces la reinterpretación es eterna y yo creo que seguirá siendo un símbolo eterno de nuestra civilización. Claro. Bueno, además de todos estos comentarios sobre el cuerpo humano, de las alegorías que nos presentas, tú haces cerámica, haces gráfica, sin embargo el bronce es el material con el que más te identificamos. ¿Qué materiales fuiste explorando que te llevaron justamente a quedarte con el bronce de manera muy importante? Fíjate que lo primero que los primeros contactos, como ya te lo platicaba, fue la plastilina y el barro. Y luego me volví un apasionado del barro. Me gustó muchísimo hacer cerámica por muchos años, hasta que llegó un punto en el que ya no podía técnicamente ir más allá de las posibilidades de las posibilidades ingenieriles de la cerámica. O sea, tiene ciertas características físicas que permiten trabajar más allá ciertos temas, por ejemplo, poner a una figura parada en un pie o flotando solo detenida con un brazo o con un movimiento más ágil. Eso ya no se podía hacer y entonces pues era bien frustrante. Me metí de inmediato a averiguar técnicas y bueno, hay un montón con las que se puede arreglar eso. Una de ellas es la madera, por ejemplo, lo intenté con un fracaso rotundo. Y en cambio, cuando descubrí lo que es el vaciado, particularmente el del bronce, me gustó muchísimo, me pareció, además con una carga histórica. O sea, venimos del bronce, la edad de bronce fue el proceso civilizatorio más importante de la humanidad, entonces volverme parte de esa cadena fue maravilloso. Tu obra documental ha sido una aportación al paisaje citadino y quizá aún más interesante a la vida diaria de los habitantes de muchos sitios, quienes pueden no solamente ver, sino interactuar, divertirse, volverse cómplices de tus obras. Esto, pues esto también es un comentario social. Pues sí, fíjate que todo este devenir que ha sido ir al espacio público ha sido una experiencia fantástica que me transformó y me ha tocado muchísimo desde la parte creativa también, porque eso implicó acercarme a los grandes públicos que no veían mi obra. Mi obra estaba en galerías o en museos y bueno, hasta ahí todos contentos, éramos el pequeño club de arte donde se habla y se convive con otros y con coleccionistas, pero un día que estaba yo por la calle y vi que en un tianguis habían copias piratas de mi obra, dije, pues qué sorpresa, mi obra no solamente es para los que les gusta y que van al museo, también la gente la está pidiendo porque está ahí en el mercado negro. Entonces me sentí en ese momento comprometido a enseñarle a los grandes públicos mi trabajo verdadero y que no se fueran con la idea de que esa piratería que tenía muy mala calidad era mi trabajo. El año pasado inauguraste en el Parque La Mexicana una colección de piezas que ahora se van a ir a Jalisco, a Guadalajara, si no me equivoco. ¿Nos puedes comentar en términos globales qué estás haciendo actualmente y cuáles son los proyectos próximos que nos ofrecerás? Sí, pues mira, estoy primero de una forma muy personal, me estoy tratando de empapar ahora con las nuevas tecnologías. Con lo relacionado a las artes plásticas, es un tema muy apasionante. Son preguntas que tengo mucho en la cabeza. ¿Hacia dónde va el arte moderno, el arte de hoy? Está sufriendo indiscutiblemente una transformación muy impresionante a través de lo que es las nuevas tecnologías. Entonces me interesa mucho, por ahí estoy investigando para ver qué es lo que se está haciendo, qué nuevas herramientas existen y ver si en algún momento las puedo aplicar. A lo mejor regrese yo muy tranquilo a la escultura a hacerla como la hacía, o a lo mejor resulta que soy un buenazo en la computación y pueda hacer obras que tengan mucho que decir a los demás. No lo sé, estoy estudiando eso precisamente. Pues no lo dudo ni por un momento, porque la experimentación, la exploración, la fantasía es algo que te acompaña siempre y eres un artista de nuestro tiempo. Y yo creo que el verdadero artista es un artista siempre de su tiempo. Siempre despido también esta entrevista, querido Jorge Marín, con tres preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que bueno, ya sabes, lo primero que te venga a la mente. La primera sería, si se te concediera tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Ay, qué bonito.
Pues me gustaría que lloviera esta tarde, es que está haciendo un calor tremendo y me encantaría que cayera una lluvia torrencial. Eso me gustaría. Pues muy, muy directamente con la naturaleza. Si pudieras hacer un viaje por el tiempo, ¿qué preferirías? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Al futuro, por supuesto. Sí, que tiene que ver con lo que hablábamos. Tengo mucha curiosidad de ver hacia dónde va la humanidad. Solo viajaría al futuro para ver si solo para confirmar lo que pienso del ser humano. Creo que me serviría para confirmarlo, sí. Y finalmente, si reencarnas en un animal, ¿qué animal sería? Ay, qué curioso. Ayer estaba viendo un programa de televisión que me encantó, de naturaleza y de animales, pero vi que hay una cigarra que vive 17 años y los vive bajo la tierra esperando en vida latente. Ahí está 17 años. O sea, algo ha de pasar interesante en su estado de 17 años que no sale de allí. Pediría hacer una cigarra, sí, y averiguar de qué se trata eso. Jorge Marín, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, y luego me das los resultados de acuerdo a lo que tú investigues de mis respuestas. Aquí no hay respuestas equivocadas, todas son correctas. Qué gusto platicar contigo. Bueno, eso me tranquiliza, qué bueno. Oye, pues, gracias, Laura. Gracias por tu entrevista. Hasta muy pronto y mucho éxito. Gracias. Pues buena calificación, aunque 17 años no lo sabemos, maestro Jorge Marín, un fuerte abrazo y reconocer más allá de la admiración que tenemos por su trabajo, también por su labor altruista, filantrópica de apoyar a nuevos artistas, a nuevas generaciones de creadores con su fundación, de verdad una gran y muy loable labor. Enhorabuena y un fuerte abrazo. Muchas gracias por su presencia aquí en Canal 22 y nos vamos con musiquitas, si les parece bien. Un día como hoy, de hace 65 años, nace Sid Vicious, el líder del grupo de punk de los años 70, Sex Pistols, que acabó de mala manera, pero hoy lo recordamos. Hoy lo recordamos, God Save the Queen. Muchas gracias, muy buenas noches.